Nacional, Liliana Durán. Se cumple la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional por parte de la ministra María Paula Romo. Señoras, señores asambleístas, buenas tardes. Esta mañana, creo que nos pasó a la mayoría, casi no se podía ingresar al recinto legislativo. Un fuerte cerco policial de seguridad por la comparecencia de una ministra de Estado. Incluso escoltada por varios ministros y también por el último vicepresidente, sí, por el que fue electo hace poco con 94 votos, a él le hago referencia. ¿Cómo me duele, patria querida? Es lamentable lo ocurrido en los últimos días, muy doloroso. Este gobierno, en vez de enfocarse a cumplir con el plan de gobierno, que realmente a estas alturas del partido ya es demagógico, el denominado Plan Toda una Vida en beneficio de los más empobrecidos del país, se ha dedicado a descalificar todos los logros de la Revolución Ciudadana, logros que ahora mismo le son útiles a la señora ministra. Nos ha dicho que la tasa de homicidios para el año 2010 decía que hubieron 17.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2017 disminuyeron a 5.78 homicidios por cada 100.000 habitantes. La más baja de América Latina, claro, obra de la Revolución Ciudadana. Datos del estudio del Banco Internacional de Desarrollo publicado en octubre del año 2018. El modelo económico y el régimen político actual, señores y señoras, se ha dedicado a la persecución y destrucción a los líderes de la Revolución Ciudadana, a través de organismos de control como la Contraloría General del Estado y a la función judicial, recurriendo al uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, y también de la Secretaría de la Gestión de la Política, como fue la disposición de la semana anterior, no dar paso a nada propuesto por la Revolución Ciudadana y hay que ir con todo para destruirlos. Esa fue la disposición. Lo que se ha hecho es consolidar un modelo económico y un régimen político al servicio de los grandes empresarios, de la derecha y, por supuesto, al servicio de los grandes intereses financieros. Se ha impuesto la agenda política de la derecha y respetando la institucionalidad y el Estado de Derecho y de derechos, legitimando el asalto y el reparto de las diferentes funciones del Estado a través de ese espurio Consejo de Participación Ciudadana de Transición. El Ecuador, hoy por hoy, es un país desinstitucionalizado, lamentablemente desinstitucionalizado. Se ha vuelto muy común el violentar en forma sistemática las disposiciones constitucionales y legales. Se convocó una consulta popular sin contar con el dictamen previo constitucional. Se designa vicepresidente. Señora asambleísta, le pediría que nos concentremos en el tema y optimizar para las preguntas que querían plantear. Voy al punto, señora presidenta. Yo exijo el mismo tiempo que se ha dado al resto de asambleístas. Le voy a dar el mismo tiempo, lo que le pido es optimizar el tiempo justamente por eso. De acuerdo, voy al punto, señora. Se designan vicepresidentes violentando el artículo 121 de la Constitución del Ecuador. Los procesos judiciales impulsados por la Contraloría y Fiscalía han violentado sistemáticamente los procedimientos y normas legales. En la crisis de la frontera norte, el presidente Moreno desconoció las instancias del Estado responsables de analizar y resolver el conflicto. Hoy no tenemos Corte Constitucional, sigue de vacaciones. Este gobierno ha reorientado a las Fuerzas Armadas, ahora han vuelto a ser garantes de la democracia, cuando en la década ganada se les orientó hacia la protección de los derechos de la ciudadanía. Se recuperó la soberanía de las fuerzas del orden. Ahora nuevamente con este gobierno vuelve a la relación de subordinación y dependencia, especialmente dependencia a los intereses extranjeros. Se eliminó la CENAIN, no nos olvidemos, que fue creada precisamente a partir de los hechos de Angostura, donde se comprobó a la saciedad que los organismos de inteligencia respondían directamente a intereses externos.
La Policía Nacional, a quien expreso en nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana todo el respaldo, así como se lo hizo en la década ganada, al reconocer su trabajo, señores policías, dignificando a la institución, mejorando sus condiciones económicas, mejorando su infraestructura, incluso dando voz a través de la Asociación de Familiares de las y los Policías para que a nivel nacional e internacional expongan su situación cuando eran agredidos y morían cumpliendo con su deber. Ahora, de institución que garantizaba la seguridad ciudadana y el orden público, respetando los derechos ciudadanos, se han convertido en una institución punitiva y de represión, sobre todo contra aquellos sectores sociales que luchan contra las medidas antipopulares de este gobierno. No olvidaremos lo ocurrido en Mascarilla, señora ministra, cuando un policía dispara y asesina a Andrés Padilla Delgado, de 24 años de edad, joven que truncó su vida y su proyecto. Tampoco olvidaremos a Paul, Javier, Efraín, Óscar, Katy y a los militares que murieron en la frontera norte. Tampoco podemos olvidar, señora ministra, señores asambleístas, que al comienzo de este régimen se eliminó el ministro de Coordinación de Seguridad. Es impresionante el manejo irresponsable de este gobierno frente a la violencia, propiciada por un sistema machista y patriarcal que facilita la consolidación de la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Parecería que este tipo de crímenes se están convirtiendo en arma de guerra, produciendo verdaderos horrores e incluso como muchas actoras sociales denominan un nuevo holocausto. Es necesario analizar los orígenes de la misoginia. Habría que identificar los nuevos o reciclados discursos que lo alimentan desde el poder y, lo que es más grave, se están instaurando soluciones fascistas para romper con el Estado de Derechos. Solicito que por secretaría se ponga una presentación que está prevista. Estamos escuchando la intervención de la asambleísta nacional Liliana Durán, quien en este punto ha solicitado la proyección de una imagen aquí ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí quería mostrar un boletín de prensa que se publicó desde la presidencia, desde el mismo Twitter incluso del presidente de la República, el señor Moreno, en donde él decía: todos somos Diana. Pero claramente con ese mensaje lo que estuvo avivando es la xenofobia. El siguiente. Ahí tenemos un pronunciamiento del señor Michelena, nada más y nada menos secretario nacional de la comunicación. El siguiente, por favor. Y tenemos también un mensaje del señor Santiago Cuesta, consejero presidencial, por si acaso. Un caso puntual, que un expresidente de la República tenga un programa de radio en la ciudad de Guayaquil y que use los micrófonos para llamarles gordas, perras, a legisladoras en funciones, y aunque no sean legisladoras, a una mujer, ¿no debería ser sancionado? Si me dice gorda, fea o despeinada, digamos que es parte del debate político. ¿Le parece? Sí, claro, porque también somos muy sensibles. Por favor, porque sé que no tengo mucho tiempo para hacer las preguntas. Yo realmente quiero invitar a que pongamos mucho cuidado a lo que nos está pasando. Parecería ser que se viene alentando y acelerando el desorden, la convulsión social para crear condiciones con el fin de posicionar un discurso violento y desgregador orientado a fragmentar y polarizar a la sociedad en perspectiva de allanar el camino para un Bolsonaro ecuatoriano. Eso es lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador. Tiene un minuto, asambleísta. Sí. Voy a ir a las preguntas, señora presidenta, pero no sin antes decirle a la ministra que yo creo que el Ecuador y las mujeres ecuatorianas, usted nos debe por lo menos su renuncia, señora ministra. Y esa es la razón de este mensaje que hemos colocado acá. Quiero dejar planteadas algunas preguntas. ¿Cuándo tendremos respuesta sobre lo sucedido en la frontera norte? Primera pregunta. Segunda pregunta.
¿Cuáles han sido los resultados de los gabinetes binacionales realizados por este gobierno desde mayo del año 2017? ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior respecto a los hechos de xenofobia de los últimos días ocasionados por el boletín de prensa del presidente Moreno? ¿Cómo usted pretende implementar una política de erradicación de violencia contra las mujeres con el recorte de presupuesto realizado por este gobierno? Responda, ministra, ¿los policías que estaban en el operativo contaban con dotaciones de municiones, por lo menos? Para terminar, quiero hacer una pregunta que es consecuencia de lo que acabamos de vivir. Mientras usted, señora ministra, comparece rodeada de tanta seguridad, en Guayaquil acaban de violentar a otra mujer. Ella es hija del ex asambleísta constituyente Rafael Esteves, para quienes no lo sabían. El agresor, su primo. ¿Cómo garantiza la autoridad e independencia de los servicios forenses de la policía conforme a las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos? Porque también, y además leyendo esta última noticia, que es agredida con 16 puñaladas, al final del día va a resultar que con pericias sesgadas, todas las mujeres terminaremos asesinadas con una argumentación de que era un robo, de que era un accidente o simplemente decidimos suicidarnos. Señora ministra, espero sus respuestas. Estas han sido las inquietudes formuladas por la asambleísta Liliana Durán a la ministra del Interior, María Paula Romo. Señora presidenta, no sé por dónde empezar porque solo faltó el satélite Pegaso en la lista de temas que ha planteado la asambleísta Durán. No estoy usando ningún adjetivo, señora presidenta, me estoy dirigiendo a usted. Sí, les pido, por favor. Me estoy dirigiendo a la sala. Fui convocada. Me estoy dirigiendo a la sala. Fui convocada y he respondido durante horas a las interrogantes relacionadas a materia de seguridad, a la resolución sobre el caso de Mascarilla, pero en este momento la verdad es que he tomado nota de una gran cantidad de cosas, desde la misoginia, el imperio, la represión, Bolsonaro, el fascismo, los límites de la libertad de expresión en el debate político, que con mucho gusto también quisiera venir a debatir cuando eso sea pertinente, pero entiendo que esta no era la convocatoria de esta mañana. Y también puedo volver a hablar de eso, por supuesto, y del satélite Pegaso también, asambleísta Durán. Mil disculpas, presidenta. Por supuesto, de todos los temas. Presidenta, si usted me autoriza, por favor, me gustaría referirme a los temas. Presidenta, señora asambleísta, por favor, ministra, un momento. La convocatoria ha sido fundamentalmente para los temas que son de preocupación nacional y alrededor de las cuales han girado el resto de preguntas. Para optimizar el tiempo, yo le pediría a la señora ministra que se concrete a los temas que son del ámbito de ella y temas además que corresponden a la convocatoria que el día de hoy hemos realizado. Tenemos todavía pendientes las intervenciones de varios asambleístas y es importante darles el paso a todos ellos. Por favor. Así lo haré, presidenta. No me he apartado de ninguno de los temas de los que he sido interrogada esta mañana, esta tarde, y no lo voy a hacer, es mi responsabilidad, estoy aquí para eso. Pero durante 10 minutos se han planteado una serie de temas que no tienen nada que ver con este asunto y le pido su autorización para responderlos en 5 minutos, por favor, en temas que no tienen nada que ver con la convocatoria, que ya se han dicho. Yo le pediría que se concrete a los temas de la convocatoria de hoy para restringirnos a los temas de seguridad y de preocupación de violencia social que este ámbito nos convoca. En otro motivo, pues obviamente habrá espacios para poder plantear otras inquietudes. Me voy a referir a los temas, señora presidenta. ¿De qué hemos hablado esta mañana? De los temas de violencia. Esta violencia tiene varias expresiones, efectivamente. La señora asambleísta ha preguntado qué está pasando en la frontera norte. En la frontera norte está pasando 10 años de descuido y de impunidad que el gobierno ha decidido hacerse cargo. De descuido, de impunidad, de complicidad que el gobierno ha decidido hacerse cargo. También la asambleísta Durán ha preguntado qué está pasando cuando la policía se usa como una fuerza de represión. Creo que hay una equivocación en la época.
Hay una equivocación en la época en que la policía se usaba como una fuerza de represión y se había creado un sistema de espionaje político del que muchos de los que estamos aquí hoy día fuimos víctimas. Y quiero recordar algo, el asambleísta ha dicho esta mañana, se está usando la fuerza del Estado con fines indebidos para persecución política. Hay un exministro, el exministro Alexei Mosquera, que aceptó ante la justicia haber recibido sobornos de Odebrecht que están en su cuenta. Pidió un proceso abreviado porque asumió su responsabilidad. Hay exdirigentes del sector estratégico a los que les encontraron billetes en los techos y en los pisos. Hay funcionarios que están llamados a la Administración de Justicia por crímenes contra la vida y por secuestros internacionales. No estamos hablando de persecución política. Estoy refiriéndome a los temas planteados por la asambleísta Durán, señora presidenta. Efectivamente, también ha desaparecido el Ministerio Coordinador de la Política, así es, porque pasamos de 40 a 20 ministerios después de la época de mayor derroche que ha conocido el país y que hoy el Gobierno tiene el valor de enfrentar las consecuencias y lo está haciendo a través de mecanismos democráticos. Eso es lo que está pasando en estos temas. Eso es lo que está pasando en estos temas, señora presidenta y señores y señoras asambleístas. Lo que está pasando también, por supuesto, en el marco del gravísimo problema de la violencia contra las mujeres. Lo voy a decir nuevamente, la violencia machista no tiene nacionalidad, pero tampoco tiene signo político. Y el Ecuador ha conocido machistas de derecha y machistas autodenominados de izquierda, misóginos de derecha y misóginos autodenominados de izquierda. Y el país también los ha conocido y los ve a cada minuto. Así que creo que también en ese marco la lucha contra la violencia y el machismo tampoco tiene ninguna bandería política en particular y creo que todos podemos ser aliados en ese sentido, señora presidenta. ¿Qué está pasando en esa materia? Está pasando que se derogó la ley de maternidad gratuita, que en la última década se incrementó en el 50% el embarazo adolescente, que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia doméstica y eso no se ha reformado tampoco a raíz de ninguna otra política porque merece y amerita muchísimo más trabajo y esfuerzo. Señora presidenta, estos son los temas que se han planteado. No creo que corresponda hablar de los otros. Creo que el único que se me queda pendiente es el que tiene que ver con la libertad de expresión y no quisiera dejar de mencionarlo. La Asamblea le ha dado una gran conquista democrática al país aprobando una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Y esa reforma lo que protege es la libertad para discutir plenamente los temas. Y al contrario de lo que nos hicieron creer durante muchos años, quienes ocupamos cargos públicos no tenemos ninguna majestad del poder, hasta el término es colonial. No hay ninguna majestad del poder. Los funcionarios públicos somos funcionarios expuestos al más alto nivel de escrutinio y eso implica no estar enjuiciando a nadie porque le dicen, en el caso de quien estamos todos pensando, algunas verdades. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Vamos a dar la